Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que también, además de la radio, estamos en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio, así nos encuentran. Y hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580. Ahí pueden dejar escritas todas sus consideraciones. Hablaremos de Margot de Valois y de Bonifacio Lamol. Así que ubiquémonos en Francia, a comienzos del año 1574. Todavía era rey Carlos IX, el rey de la noche de San Bartolomé. Se había muerto su hermano Francisco II, los dos eran hijos de Enrique II y Catalina de Médicis. Y también otra hija de Enrique II era Margot, hija de Enrique II y de Catalina de Médicis. Margot, hermana del rey, estaba casada con Enrique de Navarra. Ahora bien, Enrique conspiraba contra el trono, conspiraba contra Carlos. En aquel tiempo, Enrique, que después fue rey, Enrique IV, era protestante. Casi a modo de venganza, Enrique había montado una organización cuyo objeto era destronar a Carlos IX y poner en el trono al menor de los hermanitos del rey, al que llamaban Hércules. Era un tipo muy ambicioso y malvado que aceptó participar de la conjura que lo pondría como rey. Y se rodeó de hombres capaces de matar a todos los que le molestaran. Así, junto a esos hombres, Hércules preparó la toma del castillo de Saint-Germain, en donde se encontraba el rey. Ahora, muy bien, en una sola misa al día, parece que oía 3 o 4, porque creía que si un día dejaba de oír misa, iba a ir redondamente al infierno. El tiempo que le sobraba entre misa y misa, lo empleaba en el amor, convencido como estaba de que una misa presenciada devotamente expiaba todos los pecados y picardías que podía haber cometido. El rey, Carlos, que odiaba al amor, decía que era posible llegar el registro de todas las calaveradas que se mandaba al amor contando sus misas. Dice Brantón en Vida de las Damas Galantes, un lindo libro, dice Brantón que Lamol había nacido para entenderse con la princesa Margot, porque ella también se acostaba junto a sus amantes con los cabellos todavía impregnados de incienso santo. Es decir, tanto uno como el otro eran muy religiosos y muy libertinos. Un día Lamol la vio a Margot y quedó maravillado ante el mejor escote de la historia francesa. Señor. Se enamoró de ella inmediatamente. Tanto se enamoró que desconfió de sí mismo. Se olvidó de que era un buen seductor. El caso es que Lamol creyó que solo una intervención del cielo podría concederle los favores de una dama tan hermosa. Entonces tuvo la curiosa idea de dirigirse a la Virgen María. Durante varios días, Lamol empezó a rezar rosarios sin obtener más resultado que la dureza en la yema de los dedos. Disgustado, decidió dirigirse al demonio. Si Dios no ayuda, que ayude Satán. Pidió a Cosimo Ruggeri, que era el brujo de Catalina de Médicis. A decir verdad, era el perfumista, ese era el cargo oficial. El caso es que Ruggeri modeló una estatuilla de cera con cierto parecido a la princesa Margot, le colocó una corona en la cabeza y le atravesó el corazón con una aguja mientras recitaba una fórmula incomprensible. Seguro del poder de Ruggeri, Lamol se presentó frente a Margot al día siguiente con aire conquistador. En realidad ya hacía tiempo que ella se había fijado en aquel hombre. Y de no ser por ese detalle, hubieran sido inútiles todos los embrujos y
y los polvos de la Madre Celestina, ¿no? que se gastaran. La Mole la miró insistentemente y el efecto de aquella mirada superó la esperanza, porque Margot corrió hacia él, lo tomó de la mano y lo arrastró a sus aposentos directamente. Nada de Señor. prolegómenos, nada de ir a tomar un café a la enramada. Un nada. gesto, nada. 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 Enseguida todo el mundo supo que Margot tenía un nuevo amante. Carlos IX, hermano de Margot y rey, se indignó. A la noche siguiente se apostó en una escalinata y esperó, espada en mano, con la intención de matar a la Mole, que no solo era el amante de su hermana, sino también un conspirador en contra de su reino. Pero no lo vio. Avisado de los deseos del rey, la Mole pasó la noche entera en los aposentos de Margot y así salvó su vida. Poco después, durante un encuentro con su amante, la Mole le contó a Margot acerca de la conjura urdida por Enrique de Navarra, que era el marido de Margot, y Hércules, que era el hermano de Margot, contra el rey Carlos IX, que también era hermano de Margot. Le contó asimismo que si resultaba triunfante aquella conjura, todos serían más felices. Pero Margot se asustó. Era hija de reyes y a pesar del amor que sentía por la Mole, creyó conveniente cuidar la corona y se lo fue a alcahuetear a la mamá. ¿Quién era la mamá? Catalina de Médici. Y entonces Hércules y Enrique de Navarra fueron detenidos y encerrados en sus aposentos. Al ver que todo estaba perdido, Hércules fue a arrojarse a los pies de Catalina de Médici, su mamá. Por su parte, Enrique se fingió ofendido por lo que él decía que eran calumnias. Bueno, el caso es que los dos jefes de la conjura, Hércules, que pidió el perdón de Catalina de Médici, y Enrique, que después de todo era el marido de Margot, quedaron medio libres. Y el enojo del rey Carlos IX se enfocó solamente sobre la Mole, el amante de Margot, que pagó por todos los demás. Así que en mayo de 1574 fue decapitado junto a otro, un cómplice que también había participado del plan. Los cuerpos fueron descuartizados y colgados en las puertas de la ciudad. Oh. Al caer la noche, Margot y su amiga, la duquesa de Nevers, que casualmente andaba por ahí, ¿sabés con quién andaba la duquesa de Nevers? Con el otro cómplice que no hemos nombrado, con el otro decapitado, con el otro colgado. Sí, el nombre sí, se ha perdido. El segundo, sí. Exactamente. Entonces fueron las dos, Margot con la amiga, y mandaron un tipo a buscar las cabezas de los decapitados. Y Margot besó a la Mole y colocó la cabeza en un cajón. Al día siguiente hizo embalsamar el valero. Y la duquesa de Nevers hizo lo mismo con el otro tipo. Luego llenaron las bocas de los cadáveres, de las cabezas, Sí. con las joyas que ellos mismos les habían regalado durante sus noviazgos, y envolvieron las cabezas con sus mejores enaguas. Después cavaron unas fosas en Montmartre, supongo yo que sería el cementerio de Montmartre, Sí. y allí las enterraron. Muchos años después se reformó el cementerio de Montmartre, la abadía de Montmartre se reformó. Acá dice la bahía de Montmartre. Por favor. Y se encontraron en los cimientos las dos cabezas con todas las joyas dentro. Las religiosas dieron en creer que eran las cabezas de unos mártires de la fe. Tan pronto como se sacaron de allí las cabezas, se construyó la capilla de los mártires, donde fueron depositados y reverenciados estos marotes, que desde luego no eran de mártires. La historia pudo posteriormente reconstruirse mejor, y entonces la Mole y el cómplice perdieron su condición de mártires
y volvieron a la tierra para siempre. Esta es la historia de los amoríos de Margot de Valois, ¿no? Con la Mole, Monsieur la Mole. Es una historia triste, Sí. es una historia muy triste, ¿no es cierto? Pero curioso. De Margot hemos hablado y hablaremos muchísimo, ya que se dice que marcaba 1.33 la milla también, ¿no? Tuvo amores con muchos, fue la mujer de Enrique de Navarra, que después sería el rey Enrique IV, pero se divorciaron. La mujer posterior, la que tuvo los hijos de Enrique, fue María de Médicis. Hemos ido a la discoteca y el discotecario rápidamente nos proporcionó el disco que se llama Noches de Montmartre, en atención al lugar donde fueron enterrados, al menos en parte, los amantes de Margot y su amiga la marquesa. Canta Carlos Gardel. Adelante.